Algunos detalles que nos quedaron de archivos y un poquitito de un pedacito de código para pensar un poco como programadores y ver un algoritmo. En general, en un programa se utilizan múltiples archivos y los archivos se pasan como parámetros, como argumentos por referencia. Recuerden que es un puntero, algo de tipo file. Así que si se pasan por referencia, todas las modificaciones que haga en una función sobre un archivo se van a efectivizar, digamos, en el archivo. ¿Cuándo abrir y cerrar los archivos? fopen y fclose demandan un acceso a disco y demandan de cierto tiempo, por así decirlo. O sea, no conviene abrir y cerrar archivos constantemente porque es, digamos, trabajar con un dispositivo de almacenamiento secundario permanente es muchos órdenes de magnitud de, de velocidad. Es mucho más lento un disco que la RAM y que un procesador, ni que hablar. Así que por lo tanto no conviene abrir y cerrar el archivo cada vez que entro o salgo de una función. Normalmente se abren en la función main, en la función principal, y se cierran cuando termina la ejecución del programa. A no ser que el programa casi nunca utilice el archivo, en algún caso especial se utilice el archivo, entonces ahí podría ser que yo dentro de una función abriera y cerrara el archivo, cuando se utiliza ocasionalmente el archivo. Si no, normalmente se abren y cierran en la función main al inicio de la ejecución del programa y antes de salir del programa. Todos los algoritmos que vimos para el resto de estructuras de datos valen. Solamente, bueno, hay que considerar que estamos trabajando con el disco y es si tienen sentido algunos algoritmos. Ahora vamos a ver por qué decimos eso. ¿Para qué se utilizan? Para guardar datos permanentemente, para grandes volúmenes. Los archivos se utilizan para cuando quiero guardar muchas bases de datos, gran cantidad de información. Es la primera estructura de datos dinámica desde el punto de vista conceptual que hemos visto. Si bien los arreglos y las matrices pudieran, depende del lenguaje y demás, crecer o achicarse dinámicamente en ejecución, la idea desde el punto de vista conceptual de que una matriz o un arreglo tiene un tamaño fijo definido en el código fuente. Es decir, voy a utilizar un arreglo de 100 elementos, de 1000 o de 10.000, pero el tamaño es fijo, no puede crecer más de 10.000 elementos, por ejemplo. Un archivo está limitado solamente por el dispositivo de almacenamiento donde lo estoy guardando. O sea, es dinámico. Yo cuando abro un archivo no tengo ni idea del tamaño que puede llegar a tener inicialmente. Después lo puedo calcular, ya vamos a ver cómo. Se accede a los archivos a través de servicios del sistema operativo, el tiempo de acceso es más lento y siempre en la posición actual, detalles que nos hemos quedado. Fíjense cómo sería el método burbuja en archivos. No sería buena idea utilizar un método de ordenamiento sobre un archivo. Dijimos que el acceso a un archivo es muy lento y si andamos leyendo y escribiendo constantemente registros en el archivo sería algo, realmente no sería bueno hacerlo. Es como para tener una idea de que todos los algoritmos se pueden aplicar sobre esta estructura y también, por ejemplo, para hacer este tipo de comentarios. Fíjense una forma que tengo de acceder, de calcular el tamaño de un archivo. Ni bien abro el archivo, acá está una línea de punto suspensivo, bueno, supongamos que el archivo está abierto, el archivo arch, de nombre arch, me ubico en la posición 0 respecto del final, es decir, llevo el puntero al final del archivo. Hay una función ftel, que también está definida, que si yo le pongo el nombre del archivo como argumento, esta función ftel me devuelve la cantidad de bytes que ocupa el archivo en el disco. Cantidad de bytes que ocupa. O sea, me da el tamaño actual del archivo en el disco. Si yo eso lo divido por el tamaño que me ocupa cada registro que yo guardo, si guardo libros, el tamaño que me ocupa un libro, un registro de un libro, si guardo artículos, el tamaño que me ocupa cada artículo, lo que me va a dar esta división de ftel dividido sizeof, los registros, tam me va a dar la cantidad de registros que tengo guardados en ese archivo. Si fueran libros, la cantidad de libros. Si fueran alumnos, la cantidad de alumnos que hay guardado en ese archivo, etc.
Es un jueguito que puedo hacer entre la cantidad de bytes del archivo, si lo divido por la cantidad de bytes que ocupa cada registro, tengo el tamaño en registros del archivo. Y con eso, fíjense que el algoritmo burbuja puede utilizar los dos ciclos repetitivos, igual que los utilizaba con un arreglo, desde j igual a 1 hasta tam, mientras sea menor que tam, y desde i igual a 0 hasta tam menos j. Repasen el algoritmo de burbuja, pero estos dos ciclos for son muy parecidos, son los mismos que el que utilizaba para un arreglo común. Juego con el tam que es la cantidad de registros que tengo. Y después fíjense cómo sería el algoritmo. Me ubico fsic en el archivo arch en la posición i, estoy jugando con i acá adentro y con j por fuera, me ubico en i y hago dos lecturas consecutivas, dos fread, pero leo en dos registros distintos, cli1 y cli2. Suponiendo que estos, por ejemplo, fueran clientes, leo el cliente 1 y el cliente 2 desde el archivo arch. Una vez que leo los dos, hago la comparación. Por ejemplo, si lo quiero ordenar por número de cliente, me fijo si el número de cliente NC del primer cliente que leí es mayor que el número de cliente del segundo cliente que leí del archivo. Quiere decir que en el archivo, si esto fuera cierto, están desordenados. El primer cliente que leí tiene mayor desordenado si estuvieran ordenados en forma ascendente, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir que están desordenados. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a ubicar el puntero en la posición i y los escribo al revés. Primero escribo cli2 y después escribo cli1. Y ahí tendríamos el burbuja sobre un archivo. Podríamos ordenar directamente en el disco un archivo completo a través, por ejemplo, en este caso, si estos fueran clientes y NC representa el número de clientes, los estaría ordenando por número de clientes. Repetimos, esto no sería ideal ordenar un archivo en el disco, sería súper pesado, pero como para despertar esa capacidad que tenemos de decir, bueno, mira, ¿cómo sería si yo leo dos, como el fread avanza una posición, si leo dos consecutivos en dos variables registro distintas, cli1 y cli2, puedo comparar los elementos y después puedo escribirlos en distinto orden, primero cli2 y después cli1. O sea, escribo cli2 en la posición i y cli1 en la posición i más 1, al revés de cómo los leí. Actualizo el archivo. Bueno, estos son algunos detalles que nos habían quedado como de archivos y algo como para despertar la inquietud de que todos los algoritmos vistos son aplicables a archivos.